Me traicionó durante 24 años y me vengó en vivo. Le entregué el divorcio y las pruebas de ADN. Hace tiempo, vivía feliz y despreocupado, convencido de que mi matrimonio era sólido como una roca. Pero la realidad destrozó mis ilusiones cuando descubrí que mi esposa, Valeria, me había sido infiel y me había engañado. Me llamo Alejandro Torres, aunque mis amigos me dicen Alex. Me apasiona el entrenamiento físico. Paso 5 días a la semana en el gimnasio. Mido 1,90 m y peso 87 kilogramos. Para mí, el cuidado personal es una prioridad. Hace 8 años tomé una decisión valiente. Dejé el mundo corporativo y fundé mi propia empresa, que hoy es un éxito. Mientras tanto, Valeria sigue trabajando en una de las 50 empresas más grandes del país, aquí en México. Lleva 24 años impresionantes dedicados a la misma compañía, empezando como analista justo un mes después de nuestra boda. Hace 5 años, cambió a instructora de una unidad de capacitación para mantenerse al día con la tecnología. Su trabajo exige asistir a programas educativos de al menos 20 días al año. A sus 46 años, Valeria sigue siendo deslumbrante. Mide 1,72 m y pesa 54 kilogramos. No encaja con el estereotipo de madre de 2 hijos. Todas las mañanas, se une a 6 mujeres del vecindario para correr 10 kilómetros al amanecer. Un reto que abraza con disciplina. Nuestra hija de 22 años, Sofía, acaba de graduarse con orgullo de la Universidad Nacional Autónoma de México, siguiendo los pasos de su madre como maestra dedicada de primer grado en una escuela de Ciudad de México. Correr es una tradición familiar. Sofía se unió al grupo de su madre a los 14 años. Me encanta que disfrute de la cerveza artesanal que elaboro como pasatiempo, y hasta se inscribió en un club cervecero en la ciudad, al que me uno felizmente siempre que puedo. Nuestro hijo de 21 años, Mateo, se graduó recientemente de la Universidad de Guadalajara y está apasionado por seguir estudiando, aunque sueña con trabajar en mi empresa. Le dejé claro que primero debe acumular 5 años de experiencia en el mundo corporativo mexicano. Creo firmemente que la experiencia real es esencial para su crecimiento. A Valeria no le gusta la cerveza y encuentra su aroma desagradable en casa, así que planeo estratégicamente mis sesiones de elaboración cuando ella viaja, como ahora, que está en Monterrey. Es el momento perfecto para preparar una cerveza inglesa marrón refinada. La vida parecía estar en su punto más alto, pero no imaginaba los cambios drásticos que se avecinaban. El miércoles pasado, a las 8:30 de la noche, Luis, un amigo del club cervecero, me pidió que lo recogiera en el aeropuerto. Sin dudarlo, acepté. Mientras esperaba en la zona de equipaje, vi a 3 personas que resultaron ser colegas de Valeria. Me intrigó que ella no estuviera con ellos. La llamé a su línea de trabajo, algo inusual, porque normalmente uso su celular personal, y el contestador de su oficina me informó que estaría fuera de la sede en Monterrey hasta el miércoles, impartiendo clases. Añadió que no regresaría a casa el jueves ni el viernes y que dejaran un mensaje. Prometía devolver las llamadas el lunes. Confundido, le conté a Luis, quien sugirió que hablara con Javier, otro miembro del club y detective en la policía local. Decidí enfrentar la situación y llamé a Valeria. Le dije que quería escuchar su voz. Ella respondió emocionada, diciendo que no veía la hora de abrazarme. Mencionó que su vuelo del viernes saldría temprano y que estaba deseando dormirse en mis brazos. Le pregunté si podía venir antes, y ella afirmó que debía cumplir con sus responsabilidades, que sería injusto descuidarlas, y me aseguró su amor, prometiendo verme el viernes. Sin embargo, la revelación de que esta era la primera vez que Valeria me engañaba, me inquietó. A pesar de la hora, contacté a Javier para tomar una cerveza y hablar del próximo encuentro del club. Le confesé mis sospechas, y él, con empatía, ofreció ayudarme. Creo que Valeria me engaña porque, al encontrarme con Luis en el aeropuerto, vi a 3 de sus colegas con equipaje, sugiriendo que pasaron la semana con ella, aunque su mensaje decía que estaría en Monterrey hasta el miércoles y de vacaciones hasta el lunes, mientras me aseguraba que daría clases hasta el viernes. Javier escuchó pacientemente y sugirió que hablara con Carlos Méndez,
alguien influyente que podría saber más. Le agradecí y planeé contactarlo a la mañana siguiente. Al amanecer, Carlos apareció inesperadamente, alertado por Javier. Tras contarle mi historia, enfrenté sus preguntas. Tras una pausa, Carlos me hizo reflexionar. ¿Había estado felizmente casado por más de 24 años? ¿Estaba listo para descubrir la verdad? Intrigado, pregunté por qué lo planteaba así. Con cautela, respondió que por su experiencia, la mayoría de los matrimonios en estas circunstancias terminaban en divorcio. Me dio una lista de preguntas. ¿Cuánta información quería realmente? ¿Hasta dónde en el pasado debía investigar? ¿Cuál era mi presupuesto? ¿Estaba preparado para manejar lo que descubriéramos? Impactado, guardé silencio antes de decir, Carlos, necesito saber cada detalle. ¿Cuándo? ¿Dónde y con quién? Por favor, hasta donde sea posible. Estoy dispuesto a pagar lo que sea para conocer la verdad. Si me han engañado, quiero saber hasta qué punto. Decidimos que Carlos contactara a un colega confiable, un detective privado en Monterrey, para investigar el pasado de Valeria. Además, uno de su equipo revisaría su agenda de capacitación. Me indicó que hablara con los 3 colegas que vi en el aeropuerto. Mientras esperaba respuestas, revisé minuciosamente la casa en busca de pistas, sin saber qué buscar ni por dónde empezar. Excluí la sala, el comedor, la cocina y las habitaciones de Sofía y Mateo, comenzando por el tocador de Valeria. No hallé nada extraño. Todo parecía familiar. Al abrir el closet y ver numerosas cajas, decidí pasar al baño, pero tampoco encontré información oculta. Volví al closet, determinada a encontrar algo, revisando ropa colgada y cajas de zapatos en busca de algo sospechoso. A pesar de registrar nuestro dormitorio, el de invitados, el estudio, el garaje y el ático, no logré entender nada ni obtener pistas. A las 5 de la tarde, Carlos llegó y rápidamente instaló cámaras de vigilancia en todos los dormitorios, el estudio y la cocina, además de un grabador de voz. Tras tomar medidas de seguridad, fuimos al aeropuerto y localizamos el coche de Valeria. El maletero tenía un sistema GPS y colocamos un grabador bajo el asiento delantero. Tomamos una cerveza ligera en casa mientras Carlos me explicó que los cursos de Valeria variaban entre 3 y 5 días según el lugar. Por ejemplo, en Monterrey duraban 3 días, de lunes a miércoles. Tomás, Pablo y Beatriz volaron el domingo por la tarde y regresaron el miércoles por la noche. Los materiales se enviaban una semana antes, pero los profesores no eran responsables de su transporte. Cada sede tenía personal asignado para eso. Sentado, intentando controlar mi furia, recordé a mi padre, quien siempre enfatizaba mantener la calma para pensar claramente. Frustrado, irrumpí en la cocina y exclamé que ella me había mentido todo este tiempo. Debía haber consecuencias. Le pregunté a Carlos si había encontrado algo en mi búsqueda, pero admití que no vi nada sospechoso. Notamos que Valeria lavaba su ropa con frecuencia. Decidimos que Carlos interceptaría su maleta en el aeropuerto y yo desconectaría la lavadora para retrasar su rutina. Antes de irse, Carlos mencionó que su contacto en Monterrey estaba en el hotel de Valeria y hablaría con él por la mañana antes de llamarme. Esa noche, no pude dormir en nuestro dormitorio y opté por la cama de Mateo. Apenas descansé. Intentando mantener mi rutina, fui a la oficina. Quedamos en encontrarnos en casa más tarde. Carlos llegó a las 2 con un montón de documentos. El informe de Monterrey llegó por correo con fotos adjuntas. Me mostró una imagen de 6 personas en un restaurante. 3 mujeres y 3 hombres sentados en parejas. Curioso, preguntó si reconocía a alguien. Miré la foto y respondí que solo identificaba a Valeria. Me dio fotos individuales para estudiar sus rostros. Silencioso, tras unos minutos, le devolví una diciendo que me parecía familiar, pero no recordaba dónde lo había visto. Mientras comíamos, Carlos compartió que había cámaras en los pasillos del hotel. Examinamos más fotos. El grupo saliendo del restaurante, entrando al ascensor y desembarcando en el 7º piso. Las mujeres fueron a la habitación 7007 y los hombres a la 7009. El viernes a las 10:29, 2 hombres salieron de la 7009, luego del ascensor
y dejaron el hotel. Las imágenes sugerían una relación amistosa o profesional, no romántica. Según Carlos, almorzaron en un restaurante cercano, pagando cada uno su cuenta, y luego llevaron su equipaje al ascensor para hacer el checkout. Con expresión seria, Carlos me preguntó si estaba seguro de querer todos los detalles. Sin dudar, afirmé mi decisión. Tras una pausa, manteniendo contacto visual, continuó. Recibí otra carpeta con información. No entraré en detalles de la charla, pero supe que agentes en Monterrey entraron a las habitaciones 7007 y 7009 con las limpiadoras, registrando todo. Las habitaciones estaban conectadas por una puerta interna. Para recolectar evidencia, retiraron sábanas para análisis de ADN, empaquetaron vasos usados para huellas y revisaron la basura. Había un fuerte olor a intimidad y rastros en las 4 camas. Para saber si Valeria participó activamente o solo observó, debíamos esperar los resultados. Nos costaba creer que no estuviera involucrada. Era doloroso ver la infidelidad de la mujer con quien me casé. Para el siguiente paso, como ella regresaría esa noche, decidimos empezar desconectando la lavadora. La movimos y desconecté un cable del motor, una tarea simple que Carlos me asignó para procesar todo. En la cocina, sugirió tomar una muestra de ADN mía y pidió un peine con cabello de los niños. Perplejo, pregunté si sospechaba que no eran míos. «Querías transparencia total, ¿no?», respondió. Sugerí recolectar un cabello de cada uno antes de su primer corte. Él confirmó que bastaba con un mechón. Empaquetó mi muestra como número 1, la de Mateo como 2, la de Sofía como 3 y una de Valeria de casa como 4. Al día siguiente, las enviaría al laboratorio. Un contacto en el aeropuerto intentaría retrasar el equipaje de Valeria con trámites de reclamo. Luego hablamos de cómo actuaría con ella. ¿Podría saludarla cálidamente, abrazarla y besarla? ¿Escucharía pacientemente sus historias inventadas del viaje? ¿La invitaría a cenar mañana y me acercaría a ella? ¿Cuánto tiempo podría engañarla convincentemente? Carlos dijo que su equipo necesitaba meses para recolectar y analizar pruebas, advirtiendo que las consecuencias de las acciones de Valeria podían tardar en manifestarse. ¿Podría mantener la calma tanto tiempo? Le prometí hacer lo necesario para descubrir la verdad. Me preguntó si podía hacer un viaje de negocios de 3 o 4 días. Pensé en visitar a un cliente de largo plazo en Guadalajara. Le dije que informaría a Valeria de mi salida el lunes y mi regreso el jueves. Pregunté por qué quería que me fuera. Explicó que, si Valeria tenía motivos ocultos, podría evitar acciones sospechosas en mi ausencia para no levantar dudas, pero tal vez bajaría la guardia y cometería un error. Sentí que había tenido un gran fin de semana y estaba ansiosa por retomar algo con alguien. Su oficina no tiene vigilancia, pero pensamos en algo que siempre lleva consigo para colocar un micrófono. Sugerí su maletín. Carlos admitió que no era perfecto, pero mejor que nada. Me dejaría un dispositivo para colocarlo esa noche. ¿Estaba listo para el espectáculo? Respondí con un simple sí. Antes de irse, sugirió revisar su ropa interior por manchas líquidas esa noche o la mañana siguiente. Buenas noches. Si puedes este fin de semana, llámame y mantén la calma. Me senté en la terraza trasera, con una portera en mano, dejando vagar mis pensamientos. Aparte de que Valeria planeaba lavar temprano el sábado, nada me hacía dudar de sus intenciones. Justo antes del amanecer, una llamada de Carlos interrumpió mi mañana. El equipaje de Valeria llegó al laboratorio con éxito. Insistió en que mantuviera la calma. Al alba, ella llegó agotada del viaje y molesta por el manejo de su equipaje. Estaba infeliz, sobre todo por 2 pantalones nuevos perdidos, pero dijo que todo lo demás era reemplazable y lo esencial estaba en su equipaje de mano. Buscando consuelo, me abrazó, expresando amor y alegría por estar en casa, y cuánto me extrañó. Tras un abrazo y un beso suave, subió a darse un baño relajante. Discretamente, puse el micrófono en su maletín y me senté frente al televisor, recordando esos momentos preciados que compartimos. Al rememorar su llegada, sentí su inmenso amor a pesar del cansancio y la leve molestia por el equipaje. Comparando mis esfuerzos con su impecable trabajo,
Supe que debía mejorar para igualarla. Decidí dejar las dudas atrás. Subí las escaleras y me preparé para dormir, encontrando consuelo en sus brazos. Creo que Valeria durmió de más el sábado. No tenía prisa por la lavandería. Antes de bañarme, revisé su ropa interior en el cesto de la ropa sucia, sintiéndome intruso. No esperaba examinarla tan de cerca. Aunque no soy experto, no vi nada raro. Tras el baño, bajé. Preparé café, tomé el periódico y esperé pacientemente. Cuando servía mi tercera taza, ella entró a la cocina con calma, envuelta en una bata y sonriendo. La saludé con un alegre «Buenos días, dormilona». Viéndola descansada, comenté que parecía lista para conquistar el día. Le ofrecí café, y ella sonrió agradecida, diciendo que lo deseaba. Bromeé que debería provocar más errores con el equipaje si resultaban en vacaciones tan agradables. Tras desayunar juntos, salí a mis tareas. Horas después, ella mencionó ir al supermercado y preguntó si necesitaba algo. Decliné cortésmente. Mientras estuvo fuera, organicé y transferí un lote de cerveza inglesa marrón del primario al secundario. En la cena, en nuestro restaurante italiano favorito, charlamos animadamente sobre la semana y planes futuros. Hablé de mi reciente viaje a Guadalajara, y ella expresó felicidad por estar en casa tras viajes agotadores. Dijo que, si su equipaje seguía perdido para el miércoles, iría de compras tras el trabajo. Aliviado, esperaba que nadie lo supiera, salvo por esos pantalones que usaba desde siempre. Sonreí y compartí detalles de mi última cerveza. Decidimos terminar, y preparé 2 cajas de mi cerveza casera antes de ir a Guadalajara. El viaje toma más de 8 horas, pero amo conducir. Me permite reflexionar solo. Normalmente pienso en mi negocio, pero esta vez solo pensé en Valeria. Llamé a Carlos y le conté mi fin de semana. Aunque no tenía noticias, prometió mantenerse en contacto. Perdido en mis pensamientos, me sorprendí al ver que habían pasado 4 horas. Volví a llamar a Carlos, yendo al grano. Le pedí su intuición honesta. Tras una pausa, dijo que habló con José en Monterrey, y estaban seguros de que Valeria había tenido múltiples affairs por mucho tiempo. Era imposible observar tantas horas de encuentros íntimos sin participar activamente. Su cercanía innegable reforzaba las sospechas. No mostraban nerviosismo, no se aferraban unos a otros, entraban a habitaciones separadas sin llamar la atención. Esa confianza se desarrolla con años. Intuyo que no estarás feliz con nuestras conclusiones sobre este grupo, que incluye a tu esposa, dijo Carlos. Su hombre informó que los 6 hablaban de clases, familias y se comunicaban con increíble facilidad. Pagaban sus propias cuentas, evitaban sentarse siempre con la misma persona y charlaban con todos. El grupo llevaba mucho tiempo conectado. Mantenían un ambiente amistoso en las habitaciones, pero dentro organizaban fiestas intensas. Sus últimas palabras fueron sobre decidir respecto a Valeria y los demás. Contacté a mi abogado, Miguel Sánchez, el mejor en divorcios en el estado. Tras una breve charla, me aseguró que David Flores me contactaría. Desde mi hotel en Guadalajara, llamé a Valeria para avisarle que llegué bien, luego a Federico para confirmar un juego de golf. A las 9:30, Carlos llamó para ver cómo estaba. Le dije que di su nombre a mi abogado y que Miguel contactaría a David Flores por mí. Carlos rió, diciendo que la reputación de David podía intimidar a cualquier abogado. Estoy cansado y quiero que esto termine. Si quieren jugar duro, estoy listo para demostrar mis habilidades, dije. El martes pasé el día con Federico en el campo de golf. El miércoles a la 1, Carlos me llamó sobre mi agenda. Le dije que estaba libre hasta el fin de semana y planeaba volver el jueves por la mañana. A las 2, David Flores me contactó. Le informé la situación y me sentí aliviado cuando aprobó mi éxito. Elogió la empresa de Carlos como una de las mejores. Al saber mis planes, preguntó qué quería. Si Valeria era infiel, buscaría el divorcio. Pero para entender mi decepción con ella y sus socios, debía esperar los resultados de la investigación de Carlos. Sugerí iniciar el divorcio por infidelidad. Hablamos de recolectar pruebas en el próximo curso, y mi capacidad para fingir normalidad por meses. David mencionó un divorcio sin culpa rápido en México, pero acusarla de infidelidad sería más rentable.
especialmente con hijos adultos. Tras discutir, supe que debía planear mi enfoque al divorcio cuidadosamente. El miércoles a las 9, tocaron mi puerta inesperadamente. Eran Javier y Carlos. Pregunté por su visita, y Carlos dijo que traía malas noticias que quería darme en persona. Javier no sabía el propósito, pero Carlos pensó que un amigo me ayudaría. Le dije que Javier se quedara. Sentado, miré a Carlos. Reveló que los análisis confirmaron la participación activa de Valeria. Sorprendentemente, había rastros de las actividades de los 6 en una cama, aunque cada mujer tenía la suya. La evidencia probaba que todas tuvieron relaciones con los 3 hombres en sus camas. Identificar a Valeria fue posible con la muestra de ADN de casa. Alex, lo siento por cómo salió esto, dijo. Atónito, intenté asimilar la profundidad de la situación. El tiempo pareció detenerse. Cerré los ojos para calmarme y reprimir la furia creciente. Finalmente, con valor, abrí los ojos y expresé incredulidad. ¿Qué podía ser peor que saber que mi esposa estuvo con 5 personas? Con un leve carraspeo, Carlos reveló lo impensable. 2 de esos hombres eran los padres biológicos de Mateo y Sofía. No era su padre. La noticia me golpeó como un mazazo. Me levanté gritando por una explicación. ¿Cómo podía ser que mis hijos no fueran míos? Aprovecharé esta oportunidad, porque esa mujer me ha engañado y manipulado por más de 24 años, exclamé. Ellos me observaron en silencio mientras caminaba agitado. Mis pensamientos corrían, intentando procesar la noticia. Mi mundo perfecto se derrumbaba. ¿Cómo manejaría esto? Era inimaginable que ni Mateo ni Sofía fueran mis hijos biológicos, y que Valeria tuviera un amorío de largo plazo con uno de ellos durante todo nuestro matrimonio. Carlos evaluó la difícil situación. Las consecuencias serían severas. Planeaba mostrar mi capacidad para jugar duro. Javier y Carlos vieron mis emociones pasar de shock, incredulidad y confusión a tristeza, soledad, pérdida, ira, rabia y finalmente, determinación. El tiempo pareció congelarse mientras caminaba sin notar cuánto pasaba. Supe que vinieron a Guadalajara no solo para apoyarme, sino para evitar actos impulsivos. Al recomponerme, su propósito quedó claro. Hablamos de mi posición y planes. Dejé claro que ella debía responder por sus actos. A pesar de no dormir, su presencia fue un apoyo vital. Dudaba que pudiera conducir sin ellos. Con la evidencia necesaria, elegimos medidas efectivas. Un divorcio de Valeria sería humillante para ella, aunque yo también enfrentaría vergüenza. Con el tiempo, se sabría que Sofía y Mateo tenían padres distintos, exponiendo su infidelidad. En México, ambos podemos pedir un divorcio sin culpa, presentarlo, esperar 30 días, dividir bienes y listo. Pero por infidelidad, el proceso es más largo, tomando meses para fijar una fecha en corte y presentar pruebas. Aunque deseaba llevarla a juicio por su infidelidad y hacerla pasar por todo, Javier, Carlos y David me convencieron de un divorcio sin culpa, más rápido, económico, y aún podía avergonzarla a ella y a sus socios. Solo debía decidir cuándo proceder en Ciudad de México. Nos reunimos en la sala de Carlos para discutir lo que sabíamos, qué faltaba, cómo obtenerlo y qué hacer para llevarlos ante la justicia. Curioso, pregunté si Valeria hizo algo sospechoso mientras estuve fuera. Carlos dijo que no hubo nada indebido, ni conversaciones telefónicas sospechosas. Seguimos hablando. Rastrearon las acciones del grupo de 6 durante los últimos 5 años. 2 miembros siempre reservaban habitaciones contiguas, aunque no siempre eran los mismos. Generalmente, los 6 estaban presentes, pero a veces el grupo variaba, con una mujer y 3 hombres formando al menos 4. No esperaba esto y mostré mi desesperación golpeando la mesa, llamándolo engaño. Exigí a Carlos investigar a fondo a los 6, incluyendo a Valeria, y descubrir todos los detalles. Mi conocimiento era limitado. Quería saber su estado civil, duración de sus relaciones parentales, si los hijos de esas mujeres eran de sus esposos, si trabajaban en la misma organización, dónde vivían y más.
Con la agenda de Valeria, Carlos obtuvo datos de los próximos cursos y ubicaciones, permitiéndole planear con cámaras y micrófonos en los hoteles. Sabía que esa evidencia no era admisible en corte, pero su meta era un divorcio sin culpa, con información clave. Curiosamente, Valeria tenía 3 cursos antes de nuestro 25º aniversario de bodas, que caía en domingo, con su última clase en Cancún, terminando el viernes. Observando al grupo, decidí que nuestro aniversario marcaría el fin de nuestra relación. No participaría en celebraciones con ella. Su regalo no sería apreciado. Dejaría de ser el esposo engañado, y ella enfrentaría las consecuencias de sus mentiras de más de 24 años. En ese momento, convertiría mi sufrimiento en su peor pesadilla. Valeria lamentaría el día que nos cruzamos, porque la consideraba culpable de innumerables engaños en nuestro matrimonio. Pasó una semana y nos reunimos en la sala de David, ansiosos por noticias de Carlos. Reflexioné sobre este increíble viaje juntos. El grupo, conocido como la Pandilla de 6, incluía a Jorge Castillo de Monterrey, Nuevo León, Enrique Salazar de Puebla, Carlos Núñez de Guadalajara, Jalisco, Juana Domínguez de Mérida, Yucatán, Catalina Gómez de Tijuana, Baja California, y por supuesto, a Valeria. El destino los unió hace 24 años en un programa de capacitación para nuevos empleados de la misma empresa. El miércoles del último curso de Valeria, nos reunimos en la mesa de conferencias para escuchar las novedades. La semana pasada, en Ciudad de México, Valeria y Enrique ocuparon habitaciones contiguas, mientras los otros 4 estaban en distintos pisos del hotel. Descubrimos que Valeria y Enrique durmieron en la misma habitación. Ninguna mujer entró o salió de la habitación de un hombre, ni hubo salidas simultáneas. Pasaron mucho tiempo juntos durante el día y la tarde, pero después de las 10 de la noche se dispersaban, regresando a sus cuartos tras las 2 de la mañana, salvo el jueves, cuando los 6 pasaron la noche en habitaciones contiguas. Sus charlas fuera parecían profesionales. Hablaban de alojamiento, comidas, juegos, espectáculos y noticias de sus hijos. Tras 24 años juntos, ocultar sus secretos era rutina. Los agentes de Carlos entraron como limpieza. Los encuentros íntimos solo ocurrieron en habitaciones contiguas, facilitando recolectar muestras de cabello y huellas. Sábanas y ropa interior femenina fueron recolectadas. Con ADN irrefutable, descubrimos la verdad. Jorge era el padre de Sofía, y Carlos, el de Mateo. Valeria enfrentó problemas por encuentros sin protección con múltiples parejas, imposibilitando determinar al padre exacto de sus hijos. En Monterrey, Jorge Castillo llevaba 24 años casado, con 2 hijos adultos. Él y su esposa pronto sabrían de otra hija. Enrique Salazar, de Puebla, casado por 23 años, tenía gemelos de 21 años. Carlos Núñez, de Guadalajara, casado con su amor de secundaria por 25 años, tenía un hijo y estaba a punto de revelar que tiene otro. En Mérida, Juana Domínguez, felizmente casada, celebraría pronto su 25º aniversario, con un hijo de 23 y una hija de 21. Catalina Gómez, de Tijuana, casada por 23 años, tiene 2 hijas y un hijo. Todos en la pandilla de 6 llevaban más de 23 años casados y parecían contentos, salvo Carlos, quien descubrió la infidelidad de su esposa. Nos intrigaba si alguno de los 3 hombres era padre de los hijos de Juana o Catalina. Era probable que al menos uno lo fuera, y sus esposos querrían saberlo. Carlos esperaba descubrirlo para el próximo miércoles, aunque no detalló sus planes. En una breve reunión en la oficina de David ese día, nos informó que los cursos en Cancún duraban solo 3 días, algo sorprendente. El jueves y viernes, el grupo planeaba quedarse antes de su aniversario. Su falta de respeto era indiscutible, y serían responsables de las consecuencias. Al recobrarme, Carlos me recordó que no era el único con hijos de otros padres biológicos. Enrique era padre de la hija de Juana y del hijo de Catalina. Catalina tiene 2 hijas, de Jorge y Carlos. Sorprendentemente,
Juana era la única cuya hija menor era de su esposo. Enrique era padre de la hija de Juana y del hijo de Catalina. Jorge, de Sofía y una hija de Catalina. Carlos, de Mateo y otra hija de Catalina. Era confuso, sentía necesitar un diagrama. Aunque mi matrimonio acabó y pasé por todas las etapas del duelo, hallé fuerza para fingir ser un esposo amoroso. Se volvió un juego. Aparentaba cariño mientras planeaba secretamente arruinar a mi futura exesposa, quien me engañó por más de 24 años. Si ella podía mentirme en la cara tanto tiempo, yo podía fingir ser un esposo devoto por meses. El equipo de Carlos planeó repetir el procedimiento en Mazatlán como en Ciudad de México, examinando registros y evidencia, esperando encontrar detalles faltantes. Personalmente, estaba emocionado por el viaje a Cancún, pensando cómo convertir sus vidas en una pesadilla. Catalina no iría a Mazatlán, pero en Cancún, con cursos de 3 días, los 6 asistiríamos. La idea de 2 días sin colegas, maniobrando libremente, nos llenaba de emoción. Valeria ignoraba nuestro aniversario al elegir a sus cómplices sobre mí, sin saber que planeaba ser su instructor el miércoles por la tarde, ante todos los estudiantes, para dar la hora final y exponer a la pandilla de 6. David Flores y su equipo estaban listos con los documentos legales, garantizando todo a tiempo. Carlos ordenó a su personal estar presente y vigilar al grupo. El momento de la verdad se acercaba. Juntos, desarrollamos una estrategia para explotar su vulnerabilidad. Llegó mi momento al subir al escenario, tras la salida de Valeria. Contacté a los esposos de la pandilla de 6, compartiendo mi plan de sorprender a Valeria en Cancún por nuestro 25º aniversario y sus 25 años en la empresa. Como sus esposos ingresaron al mismo tiempo que ella, pensé que su presencia sería grata. Reservé vuelos para ellos. Informé a Mateo y Sofía del plan para sorprender a su madre el miércoles, invitándolos a Cancún el martes por la noche. Nos reunimos y les conté todo. Cómo descubrí la verdad, la evidencia, mi intención de destruir el mundo de su madre al día siguiente y, sobre todo, cuánto los quería. En una charla emotiva, dije que, aunque no fuera su padre biológico, siempre sería su padre amoroso. Nos abrazamos fuerte, con lágrimas. Tenían muchas preguntas, y respondí honesto, sin adornos. Les pedí no contarle a su abuela, y prometieron no hacerlo. Mirándolos, dije que quería que me acompañaran mañana para enfrentar y avergonzar a su madre. Reconocí que era un pedido importante, y me disculpé si los confundía. Pronto, que no eran mis hijos biológicos, se publicaría en los periódicos de Ciudad de México, trayendo vergüenza a todos. Si venían, verían mi rudeza con su madre y sus socios, y podría decir cosas incómodas, pero nada cambiaría mi amor por ellos. Ya son adultos. No puedo adoptarlos legalmente, aunque lo haría si pudiera. Pero sepan que los amo y los considero mis hijos. Decidan si vendrán. Al fin y al cabo, es su madre. Tómense su tiempo y elijan, sabiendo que los amaré siempre. Mateo, con lágrimas, preguntó: «Papá, sé que mamá te ama y tú a ella. ¿Puedes perdonarla y seguir adelante? ¿Por qué no van a un psicólogo a resolver esto?» Mirándolos, intenté mantenerme calmado. ¿Cómo responder racionalmente a tales preguntas incrédulas? Respiré hondo, sabiendo que como hijos querían a sus padres juntos. Cierren los ojos y déjenme llevarlos en un viaje. Imaginen que conocen a alguien extraordinario, su pareja ideal, con quien quieren pasar la vida. Separarse un momento es insoportable. Tras una luna de miel mágica, construyen sus carreras y tienen 2 hijos maravillosos. Su vida gira en torno a la felicidad familiar, entrenamientos de fútbol, campamentos de porristas, apoyando a sus seres queridos desde la adolescencia hasta la adultez, compartiendo escapadas románticas y cenas íntimas con su esposo. Valoran cada momento juntos, reconociendo a sus seres queridos como su mayor tesoro. Su amor los impulsa a aprovechar cada minuto, incluso cuando oportunidades inesperadas los llevan fuera. Donde sea que vayan, su corazón ansía volver al cálido abrazo familiar. Agradecen a Dios diariamente por ellos, entendiendo que traen inmensa alegría a su vida. En esta dicha, creen que la vida no puede mejorar.
Reflexionen sobre estas palabras mientras calan en su conciencia. Mateo, imagina ver una película con tu amada esposa. En una escena, ella está en una habitación de hotel con 3 hombres y 2 mujeres. Cada mujer saca una carta, y tu esposa sonríe al mostrar su as de espadas. ¿Crees aún en su amor por ti? Sofía, imagina a tu esposo como uno de esos hombres. ¿Cómo te sientes respecto al perdón? ¿Buscarías ayuda de un psicólogo para superarlo juntos? Mateo quedó con lágrimas, y Sofía sollozaba a su lado. Necesitaban tiempo para procesar mis palabras y controlar sus emociones. Al acabar la película y rodar los créditos, vimos que el grupo llevaba 24 años lanzando 4 filmes al año. Sorprendentemente, accedimos a una transmisión en vivo de ellos, grabando otra en un hotel a 1 kilómetro. Recolecté más de 40 horas de videos de su madre y sus colegas en 3 expediciones previas. ¿No sería devastador descubrir que no eres el padre biológico de tus hijos o que tu esposo lo es de otro? ¿Cómo te sentirías con tales revelaciones? Continué. Imaginen que su ser más querido los deja a ustedes y sus hijos un día antes para divertirse con un grupo, solo por un día extra de placer. Luego, extienden su estadía 2 días más para seguir su vida íntima. Al volver, tardan un día en recuperarse antes de estar con ustedes, los que dicen amar. ¿Cuánto amor, respeto y cuidado sienten por sus esposos o hijos? Su madre no solo me faltó al respeto y me mintió, sino también a ustedes. Mateo, conteniendo lágrimas, dijo que nunca lo vio así, y admitió que yo tenía razón. No quisiera que mi esposa me tratara así. No esperaba que mamá prefiriera estar con ese grupo en vez de en casa. Te amo, papá, pero no sé si estaré mañana. Siento tu dolor. Te mantendré informado. Si mi esposo hiciera eso, le daría una buena patada. Sofía agradeció mi ser un padre maravilloso y expresó su amor. Mateo parece anteponer sus intereses a los nuestros, como mamá con su grupo. Estaré contigo mañana, papá. Es hora de que Mateo madure. Sorprendido por la reacción de Sofía, admiré a mis hijos con orgullo. Me preguntó el plan para mañana. Expliqué que invité a los esposos de los 6 a unirme para una celebración sorpresa. Creían que festejábamos nuestro 25º aniversario y sus años en la empresa con Valeria. Ustedes son los únicos que saben antes. Quiero que sea una sorpresa total. Les daré toda la evidencia para que expresen sus emociones y reaccionen a sus infieles parejas. Por cierto, tienen medios hermanos que quizás quieran conocer después. Los 5 esposos restantes se unieron en el hotel. Nos conocimos y almorzamos delicioso. A las 2, con Mateo, fuimos al hotel del curso de Valeria. En el vestíbulo, mis invitados inesperados esperaban, con un abogado de David, un empleado de Carlos y un videógrafo experimentado. A las 2:30, un florista trajo 25 rosas rojas que pedí. Sofía y las mujeres admiraron su belleza. Sus ojos ardían de determinación, preparándose para la batalla. Tomé un respiro para calmarme y le dije que todo estaba en mis manos. A las 2:45, fuimos al salón de reuniones, Sofía al frente, Mateo detrás, emocionados. Con las 25 rosas, entré al aula de Valeria a las 3, con Juan Martínez y su cámara. El rostro de Valeria enrojeció al verme acercarme con flores y una sonrisa. Bromeé que su rubor combinaba con las rosas, provocando risas. Sonriendo, me miró y presentó al grupo como Alex, su amado esposo. Recorriendo la sala, vi a los otros 5 dispersos, como esperaba. Volviéndome a Valeria, dije que sabía que era el último día de clases, y antes de que se fueran, quería su ayuda para hacerlo inolvidable para ella. Este domingo, celebramos nuestro 25º aniversario de bodas, justo a tiempo. Un grupo liderado por Sofía salió del pasillo. Al entrar, el fotógrafo capturó la expresión priceless de Valeria. Los de La Pandilla parecían en pánico. Sonriendo ampliamente, observé mientras Sofía presentaba a Valeria a los esposos de sus amigos involucrados. Ella disfrutaba el drama, y supe que su futuro esposo debía tener cuidado. Expliqué que celebrábamos nuestro 25º aniversario este domingo y esperaba su ayuda para hacerlo especial. El próximo mes, Valeria cumple 25 años en la empresa,
Algo maravilloso cuando dos eventos grandes pasan tan cerca. Curiosamente, Jorge, Enrique, Carlos, Juana y Catalina se unieron entonces. Para hacerlo memorable, invité a sus esposos. Juan grabará este evento especial, así que tomen un momento para decir unas palabras a la cámara antes de irse. Tras una pausa y una respiración profunda, mi pulso se calmó, permitiéndome apreciar los rostros familiares de este grupo increíble de 6. Los invité a pasar al frente, recibiendo aplausos. Cuando Sofía se acercó, sentí su anticipación. Tomando su mano, la llevé a Jorge. Con voz calma, presenté a Jorge Castillo como el padre biológico de Sofía. Valeria palideció como fantasma. La esposa de Jorge me miró incrédula y pidió que repitiera. Confirmé que Jorge era su padre. Él preguntó por qué lo creía. El abogado me dio 3 documentos. Le entregué el primero a Jorge, una petición de prueba de paternidad ordenada por la corte. Con el segundo, dije que lo demandaba por 21 años de pensión no pagada y compensación por sufrimiento emocional. El tercero era una copia de la demanda contra su empleador por incumplir obligaciones morales en su contrato. Aseguré a su esposa que tenía copias de toda la evidencia para su uso. El salón se volvió caótico mientras los esposos entendían que no era una celebración alegre. En el caos, hallé consuelo en mi diversión. Inesperadamente, Mateo se acercó, se irguió y asintió en aprobación. El orgullo me abrumó al mirarlo con logro. Lo llevé a Carlos para presentarlo como hice con Sofía. Quiero que conozcas a tu padre biológico, Carlos Núñez. Un silencio escalofriante llenó la sala al pronunciar su nombre completo. El abogado me dio los documentos y repetí el proceso con Carlos. Su esposa, preocupada, confirmó que tenía copias. Al darse cuenta de que Valeria solo tenía 2 hijos, una calma se asentó. Sonriendo, anticipé no dejar escapar a los demás. Disfrutaron sus juegos. Ahora enfrentarían las consecuencias. Valeria lloraba en una silla. Anuncié que mi aparición los tomó por sorpresa, pero que se prepararan, porque la verdadera diversión comenzaba. Un silencio envolvió la sala, como si una aguja al caer se oyera. Respiré hondo y revelé un secreto guardado 5 meses. Juana, Catalina, Jorge, Carlos y Enrique asistieron a clases solo para evadir sus deberes. Esta farsa lleva más de 2 décadas. Hablando de esto, no puedo evitar mencionar a Sofía, que cumplió 23 hace poco. La verdad salió, y las consecuencias están por desplegarse. Desglosémoslo. Enrique es el padre biológico de la hija de Juana y el hijo de Catalina. La hija mayor de Catalina es de Jorge, el padre biológico de Mateo, y la hija de Carlos es él mismo. Sorprendentemente, el hijo de Juana es de su esposo. ¿Pueden creerlo? De los 7 hijos de estas 3 mujeres, solo uno es de su cónyuge. El salón era un caos total. No detallaré el resto. Imaginen que todos los documentos legales se entregaron con éxito. Se dieron copias a los esposos, causando un gran revuelo en la pandilla de 6. Entregándole los papeles de divorcio a Valeria, dije firmemente que no me contactara, volviera a casa ni intentara verme. Expresé mi profunda decepción por sus actos engañosos. En mi habitación de hotel, reflexioné sobre los eventos, pero Sofía apareció a mi lado. Inicialmente, planeé enfrentar a Valeria gradualmente, abordando a cada miembro y revelando lo de los niños. Sofía quería encarar a su padre biológico. Decidí abandonar mi plan original y fluir. Mi meta era informar a los 6 que descubrí su infidelidad, exponerlos a sus esposos, avergonzarlos públicamente ante colegas y tomar acción legal con las demandas. Sus esposos quedaron furiosos, dándome satisfacción y confianza. Un golpe interrumpió mis pensamientos. Abrí la puerta y, para mi sorpresa, estaban mis hijos, quienes habían ayudado a su madre a su cuarto. Tras saludarlos, pregunté qué los traía. Sofía me abrazó fuerte, mostrando su amor. Reconoció mi renuencia a hablar de su madre y dijo que entendía que no quisiera oír de ella. Explicó que Valeria estaba frágil y decidió llevarla a casa al día siguiente,
dándole una semana para empacar antes de volver a Ciudad de México. A pesar de todo, Sofía expresó que no podía evitar amarla. Había determinación en sus ojos. Supe que Valeria necesitaba apoyo. Agradecí a Sofía por hacer lo correcto por su madre. Los últimos días mostraron que Sofía es resiliente y fuerte. Mateo dijo que me amaba y despreciaba cómo su mamá arruinó nuestra familia. Preguntó si podía acompañarme a casa mañana. Acepté feliz, diciendo que me alegraría. Sofía se levantó, me abrazó y dijo que pasaría la noche con su mamá, pues no debía estar sola. Al salir, sus últimas palabras fueron: «Papi, te amo». Mateo y yo pasamos horas juntos, bebiendo varias cervezas, tras lo cual fue a su cuarto. Han pasado 5 años desde que desmantelé a La Pandilla de 6, y me alegra decir que han sido prósperos para mí. La satisfacción por las consecuencias que les infligí es inmensa. En una semana, los 6 fueron despedidos. Ahora están divorciados, sin sustento, rotos y solos. Curiosamente, su pasado los atormenta cada vez que encuentran un buen empleo, forzándolos a buscar alternativas. Quisiera atribuirme sus desgracias, pero otra estructura vigila sus acciones. Intentan reconstruir sus vidas y relaciones con sus hijos, pero me complace decir que su camino está lejos de terminar. Sus ex solo los contactan por dinero. Algunos reconectan lentamente con sus hijos. Al volver a Ciudad de México y pasar una noche en casa, supe que no podía quedarme. Tenía demasiados recuerdos dolorosos. Buscando un nuevo hogar, me quedé temporalmente en un hotel. Mateo me acompañó a Ciudad de México, pero luego se mudó a Monterrey, donde consiguió su primer empleo real. Parece feliz. Ha sido promovido 4 veces. Está soltero, sale activamente y disfruta su trabajo, considerando unirse a mi empresa este verano. Aunque han pasado 5 años, su relación con su madre sigue tensa. Hablan ocasionalmente por teléfono. Mateo no la ha visto desde Orlando. En cambio, él y Sofía conversan casi diario. Las consecuencias de exponer a La Pandilla nos afectaron profundamente, especialmente a los hijos. No sé si Mateo confiará lo suficiente para casarse, pero Sofía llevó a Valeria a Cuernavaca una semana. Sofía bloqueaba sus intentos de explicar, diciendo que lo dejara para su terapeuta, pues no le interesaban lo que consideraba mentiras. Cree que no hay explicación adecuada para las acciones de Valeria y la destrucción de nuestra familia. Valeria no fue invitada a la boda privada de Sofía, celebrando su primer aniversario. Hoy, Sofía y su esposo, Diego, viven en Ciudad de México, optando por no trabajar en mi empresa, aunque Sofía se unió hace 2 años. Valoro su cercanía. Descubrió un talento natural para los negocios y dejó claro a Diego desde el inicio las consecuencias si descubría infidelidad, sabiendo bien lo que hizo Valeria. Tras exponer a La Pandilla, sus esposos e hijos se reunieron en Ciudad de México 8 meses después. Estar con quienes vivieron emociones similares y trataron de avanzar nos ayudó. Los hijos formaron lazos fuertes y siguen comunicándose. En 3 semanas, iremos a Querétaro para otro encuentro. Resulta que, cuando La Pandilla comenzó a engañar, se emparejaban por una semana. Sofía y Mateo llevan los nombres de la madre y el padre de Jorge, conectándolos para siempre a su padre biológico. Aún tras 5 años, su relación con Valeria sigue tensa. Sofía al menos acepta almorzar, pero Mateo se niega a verla. Una vez amé profundamente a Valeria, hasta descubrir su engaño e infidelidad. Entiendo que para algunos hombres es duro avanzar, pero no soy uno de ellos. La vida sigue. Tenemos 2 opciones: rendirnos o levantarnos y seguir. Mis hijos dependían de mí, y yo de ellos. Valeria y yo acordamos que ella se quedaría con la casa, pues creía que tenía demasiados recuerdos queridos para dejarla. Yo tenía otra visión. También resolví con Jorge y Carlos, poniendo el dinero que dieron en fondos fiduciarios para Sofía y Mateo. No buscaba lucro, sino hacerles sentir las consecuencias. 6 meses tras el divorcio, decidí volver a salir. Mi meta era encontrar a alguien especial para compartir mi amor y vida.
La clave de una vida plena y alegre es amar y ser amado. Hasta que eso pase, buscaré pacientemente y esperaré a que Sofía me dé nietos para colmarlos de cariño. Es crucial notar que actos engañosos como la traición no llevan a resultados positivos. Al final, la venganza solo perpetúa un ciclo destructivo. Además, Valeria enfrentó humillación pública y el karma la castigó. Sus relaciones con hombres fallaron y le costó encontrar empleo decente. Ahora, trabaja como cocinera en un restaurante de comida rápida. Un terrible incidente ocurrió. Aceite caliente de la freidora se derramó sobre su cuerpo desde la cintura, dañando el 95% de su piel. Es como si Valeria hubiera sido escaldada viva. No imagino el dolor. Está en una clínica bajo supervisión médica cercana